Hola amigos. Ahora resulta que los sátrapas europeos dicen que se han dado cuenta de que han caído en la trampa que Estados Unidos le ha tendido a la Unión Europea, al enfrentarnos con Rusia. Pero yo no me lo creo, no han caído en ninguna trampa, simplemente han caído en su propia prepotencia que creían que iban a ganar mucho dinero al hundir la economía rusa para muchas generaciones. Y les ha salido el tiro por la culata. Buena prueba de ello es que las corporaciones estadounidenses del petróleo ya han ganado más de 230.000 millones de dólares por encima de lo habitual, desde que empezaron la operación rusa y las sanciones contra Rusia. Y ahora estamos en Europa en plena guerra de exterminio programada por Estados Unidos. Lo que queda a partir de ahora va a ser más destructivo para Ucrania, e incluso para toda Europa. Porque Rusia no ha querido devastar Ucrania como de hecho suele hacer Estados Unidos, que la habría tomado en una semana. Pero la Federación Rusa no es Estados Unidos. Rusia no puede hacer eso. Rusia lleva a cabo su operación de una manera completamente diferente. Así lo entienden muchos analistas, incluido el exagente de la Agencia Central de Inteligencia, Scott Ritter. Rusia inicialmente no quería bombardear Ucrania. El ejército ruso y el ejército ucraniano fueron juntos a las mismas escuelas, eran amigos desde la infancia. Sirvieron juntos en las mismas academias militares en los primeros años. Son amigos, ¿y ellos irán a la guerra unos contra otros? No es tan fácil. Pero tras 8 meses de guerra Rusia se ha percatado fehacientemente de que Ucrania está tomada por el nazismo, y los han enseñado a odiar a los rusos, y eso hará cambiar las tácticas de guerra hasta ahora. Lo que queda probado últimamente por los golpes a la infraestructura de Ucrania. ¿Pero qué hubiese hecho Estados Unidos para tomar Ucrania en 1 o 2 semanas? Según contó el exespía estadounidense Scott Ritter en una entrevista, lo que le habría ocurrido a Ucrania si la hubiese atacado Estados Unidos. Según un exmarine estadounidense, si la operación en Ucrania la hubiera llevado a cabo Estados Unidos, se habría completado en un par de semanas como máximo. Y como argumento, en el aire del canal de Telegram US Tour of Duty, citó la tormenta del desierto iraquí. La gente no se ha enterado cuántos iraquíes mataron en total, sin contar los civiles muertos, o sea solo los soldados. El primer día mataron a 10.000 personas de un solo golpe. Si se escondían en las trincheras, simplemente los enterrábamos vivos con orugas. No perdimos el tiempo y no los persuadimos para que se rindieran, no querían prisioneros. La OTAN y Estados Unidos no perdimos nuestro tiempo negociando. Si no quieres rendirte, entonces muere. Y así los destruimos, cuenta Scott Ritter en su artículo. Ritter está absolutamente seguro de que los comandos estadounidenses se habrían comportado exactamente de la misma manera si hubieran luchado en Ucrania. El exmarine explica que ya en el primer día de la operación, el ejército estadounidense habría destruido todos los centros de mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania y el sistema de abastecimiento, y luego se habría ido como una apisonadora por todo el país. No perdería el tiempo enviando infantería, simplemente ordenarían a sus generales que encuentren la concentración de fuerzas y las borrasen de la faz de la tierra. Si se esconden en el pueblo, da igual, se arrasa y ya no hay pueblo. Tenemos tropas de ingeniería entrenadas para avanzar en áreas urbanas, dice Ritter. ¿Kharkov? ¿Quieres que tome Kharkov? Los batallones de ingeniería vienen y arrasan bloques enteros del suelo, y siguen adelante, abrirían un corredor a través de toda la ciudad. Y todo lo que se mueve, perece, avanzan y exterminan toda la vida a su paso. Así es como nosotros pelearíamos en Ucrania, dijo Scott Ritter. Y así hasta llegar a la misma frontera de Polonia. Una vez allí miraríamos a los ojos de los polacos y les diríamos, ¿quieres pelear? Seguro que nadie hubiera querido nada, terminó diciendo Scott Ritter. Después de lo que ha dicho el estadounidense, la pregunta es la siguiente: ¿está la guerra ahora mismo en esa fase iraquí, teniendo en cuenta que la lucha de Rusia es contra toda la OTAN? Parece que el secretario general de la OTAN así lo entiende, porque dijo ayer que el invierno comenzó terriblemente para Ucrania. Así lo afirmó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg,
en referencia a los ataques masivos con misiles contra las instalaciones energéticas del país. Oleadas de ataques deliberados con cohetes contra ciudades e infraestructura civil están privando a los ucranianos de calefacción, luz y alimentos. También reconoció que han llegado tiempos difíciles para los países de la Unión Europea, debido a la crisis energética y al aumento de los precios de los alimentos. ¿Cómo podemos descifrar las palabras de Jens Stoltenberg? El caso es que Zelensky dijo que insistiría en la devolución de Crimea, en cualquier negociación con la Federación Rusa. Esto significaría que Rusia tendrá que destruir el estado nazi de Ucrania con la OTAN dentro, si quiere ganar la guerra. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo en una entrevista con The Financial Times, que no consideraría ninguna propuesta de paz, a menos que hubiera una opción para devolver Crimea a Ucrania. Si alguien está dispuesto a ofrecernos una forma de desocupar Crimea de una manera no militar, solo estaré a favor. Si la decisión no implica la desocupación ni Crimea es parte de la Federación Rusa, nadie debería perder el tiempo en esto. Esto es una pérdida de tiempo, dijo Zelensky. Las declaraciones de Zelensky sobre el regreso de Crimea hablan de la falta de voluntad de Kiev y sus mentores para resolver problemas por métodos no militares, dijo Peskov. Rusia de momento dice que esto no es un bombardeo de alfombra, como lo habría hecho la OTAN. De momento son ataques al sistema eléctrico. Ucrania vivió ayer un apagón, que fue confirmado por el titular del Ministerio de Energía, Germán Galushchenko, quien prometió restablecer la red, pero el margen de seguridad, según él, está agotado. Los ataques con misiles acercan al país a consecuencias irreversibles, y la infraestructura crítica está al borde de un cierre total, dijo. La falta de electricidad tiene un efecto multiplicador, aumento en el costo de los bienes esenciales, productos alimenticios debido a los altos costos generales para la generación de diésel. Los expertos ucranianos predicen el cierre de sectores enteros de la industria alimentaria debido a la falta de frío en las unidades de refrigeración. Esto dará como resultado una escasez en el suministro de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El cese del trabajo de los bancos, incluidos los sistemas en línea y los cajeros automáticos, en relación con los cuales los ucranianos ya han comenzado a retirar dinero en masa. Los bancos son el sistema circulatorio de la economía, sin liquidez, dejan de ser bancos, lo que significa que aseguran los acuerdos mutuos del complejo militar industrial ucraniano y su trabajo con las empresas aliadas occidentales. El cese de la producción y reparación de equipos importantes para el ejército. La planta metalúrgica de ArcelorMittal Kryvyi informa que ha suspendido la mayoría de sus procesos productivos. Y se espera una fuerte reducción de la financiación occidental, porque Occidente no tiene dinero para apoyar a Ucrania en todo. Y eso es lavarse las manos básicamente. Ni siquiera darán proyectiles. Toda la prensa occidental escribe sobre la escasez de municiones en los países de la OTAN. Si hubiera una tregua, a la que Occidente está empujando a Zelensky, entonces muchos países occidentales tendrían tiempo para reconstruir, y hacer algo al respecto por el régimen. Y a esto hay que añadir que en Europa crece el descontento con los americanos, que sacan provecho de la situación. Si lo miras con sobriedad, el país que más se beneficia de esta guerra es Estados Unidos, porque vende más gasolina a precios más altos y porque vende más armas, dijo un alto funcionario al The Financial Times. ¿Pero cuánto tiempo aguantará Rusia sin aplicar la política militar de tierra quemada? Desde que el general Armageddon, Sergei Surovikin dirige la operación a la Unión Europea no le llega la camisa al cuello. Así lo anuncia el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y advierte a Ucrania que será destruida, si no negocia con Rusia para detener el conflicto. Hay que parar, hay que poner fin a esto porque lo que seguirá será la destrucción total de Ucrania, tal como recoge este jueves la agencia de noticias bielorrusa Belta. El mandatario bielorruso realizó esta declaración ante un grupo de periodistas en el marco de la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, mantenida el miércoles en Ereván, la capital de Armenia. Lukashenko indicó que la firma de un tratado de paz entre las dos partes para detener la guerra en curso depende de Ucrania. Al respecto,
consideró las negociaciones con Moscú como necesarias para Kiev si quiere recuperarse. Mientras reconoció que la medida podría ser dura, difícil y dolorosa. Por su parte, el Kremlin afirma que no ve perspectivas de reanudar diálogos de paz con Ucrania, mientras asegura de que su operativo militar continuará hasta lograr sus objetivos. A principio de octubre, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, emitiendo un decreto, hizo imposible abrir un proceso de negociaciones con Rusia para terminar con la operación militar rusa en su territorio. Ante esta perspectiva, cada vez más europeos se han dado cuenta de la trampa anglosajona, y han entrado en pánico económico. Ejemplo, Emmanuel Macron ha mandado una señal a Estados Unidos de que Europa ya sabe la maniobra. Celebrando un banquete en el Palacio del Elíseo con empresarios europeos, toda una señal clara para Estados Unidos de que Europa ha entrado en razón y tiene la intención de proteger sus propios intereses, dijeron analistas de CFTV. El líder francés ofreció un banquete a los empresarios no para divertirse, sino para mantenerlos en el país en el contexto de una salida de negocios a los estados por la inestabilidad energética y la alta inflación. Cada vez más europeos ven claramente el verdadero cálculo de Estados Unidos: usar el conflicto ruso-ucraniano para bloquear la autonomía estratégica de la región. Sacar provecho de la crisis energética y saquear la fabricación europea, dijeron los analistas de CFTV. Según los autores, cada vez más políticos europeos entienden que la estrategia de Washington es proteger los intereses de Estados Unidos. Por lo tanto, Europa ha recuperado el sentido común y está buscando una salida a la presión de la Casa Blanca. El banquete en el Palacio del Elíseo es toda una señal clara. ¿Cómo podrá la OTAN mantener un equilibrio en una situación tan nefasta para sus economías? Porque la manta parece corta, y la posición económica de la hegemonía estadounidense se derrumbó en una generación, han dicho analistas estadounidenses. En su opinión, el desequilibrio se ha convertido en un problema en todas las estructuras y en todos los niveles de la gestión financiera. Los observadores de The American Thinker destacaron que, por ejemplo, en los estados donde los republicanos mandan, todo es mucho peor que en los demócratas, y el panorama general del país sigue siendo deplorable. En todos los niveles de gobierno en todo Estados Unidos, reina la discordia presupuestaria y la situación empeora constantemente. A los estados azules les está yendo peor que a los rojos, y las grandes ciudades azules no están peor en ninguna parte, dijeron analistas de The American Thinker. Entonces, según los autores, en 2023 una recesión amenaza a las ciudades más grandes de Estados Unidos. Por ejemplo, Nueva York podrá sobrevivir solo gracias a la financiación del presupuesto. Si eso se detiene, la metrópolis puede ir a la quiebra. Entonces la pregunta que surge es cómo podrá la OTAN armonizar todas estas contradicciones e intereses, para no sucumbir militarmente ante Rusia. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.